Sabes que me quedaba con una reflexión que hizo al comienzo el hermano, que está bueno. A mí me gusta mucho el deporte, y él decía al comienzo, y está bueno, de que, por ejemplo, poniendo como ejemplo que Uruguay clasificó para el Mundial, y está bueno y es cierto, y traía una similitud que es parecido a los cristianos, que estamos clasificados para la salvación, y también es cierto, pero Uruguay ganó el Mundial ahora. No, y los cristianos tampoco. Clasificamos, pero todavía tenemos que seguir jugando. Todavía tenemos que buscar vivir en santidad, todavía tenemos que ser obedientes hasta el final, todavía tenemos ciertos propósitos que cumplir y buscar en Cristo para entender cuál es la misión para la que nosotros estamos acá en la tierra. Uruguay se puede retirar hoy y se retira clasificado. Y muchos clasificados capaz que están perdidos en el infierno. Porque la iglesia a veces se confía en que ya clasificamos, se confía en que ya estamos, y que esto es parecido a ciertas religiones como salvo siempre salvo, que ya está. La salvación es una puerta que se le abre a la iglesia, pero de ahí tenemos que hacer bastantes méritos y bastantes esfuerzos y buscar que Dios nos guíe para pasar por esa puerta y entrar al cielo. Y esa es la diferencia entre que a veces nosotros nos confiemos y que muchos cristianos a veces hemos andado por ahí sin saber el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. A veces uno le pregunta a la iglesia, sea mayor en número o menor, si sabemos cuál es nuestro propósito. Y a veces no sabemos. A veces sabemos el llamado, pero no sabemos qué es lo que hacemos de paso acá por la tierra. Y simplemente vivimos. Cuando ayer o antes de ayer me hacían una nota y hablamos de los años de la iglesia, y digo, mirá, de mí la gente solamente piensa que la historia es que estuve preso y que yo estuve preso con prisión perpetua, y de repente eso hizo de que yo pudiera agarrar como parecido al hijo pródigo, es decir, volviendo en sí, pero yo hace 48 años que estoy en la iglesia. De esos 48 años en la iglesia me acuerdo que en el 79 fui bautizado, y un par de años después mi pastora, en ese momento que ya partió con el Señor, se llamaba Sofía Goroguanchú, de Concilio de las Asambleas, y llamó a mi papá y me llamó a mí con 13 añitos para decirme que yo era pastor. Y yo realmente, cuando me dijo eso, y más allá que era una mujer sabia por demás y vivía en completa santidad ella, pero digo, yo ando con una Biblia chiquita, esos Nuevos Testamentos en el bolsillo, porque me da vergüenza cuando llego al barrio, porque mi amigo ninguno creía en Dios, ni lejos de creer en Dios, y realmente ya empezaba también a tomar un poco de alcohol. Digo, o le erró lejos, por muy lejos, de pastor no tenía nada. Y mi mamá todavía le dijo, pero él va a ser pastor, y ella le contestó de parte del Señor, no, él es pastor. Ahora después de eso pasaron añares. Después caí preso acá por el penal de libertad, me fue llevado a Concar, en Concar me fugué en el año 92, me fui del país, caí preso en Europa. Me dieron un balazo en la cabeza, me extraditaron con prisión perpetua, y en Argentina me dieron doble prisión perpetua, con 115 años. Y recién ahí, un día que doblé las rodillas, y le preguntaba al Señor, ¿cómo si soy pastor estoy condenado a 115 años de cárcel? Y no faltaba algún amigo que me decía, uruguayo, pero capaz que va a ser pastor acá adentro nada más. Y no era malo, porque lo importante es que se cumpla el llamado donde nos toque. Porque muchos pensamos que si estamos en situación de calle, ya, yo no puedo hablarle de Dios. Uno le puede hablar del Señor como esté. Porque nosotros no estamos hablando de nosotros estamos hablando del Señor. ¿Sí se entiende? Entonces a veces uno no entiende por qué le están pasando un sinfín de cosas, más allá de que uno sabe que ha tomado malas decisiones, y como dice la palabra, ya por Deuteronomio, que Él pone delante de nosotros el bien y el mal, bendición y maldición. Y el ser humano solamente tiene que hacer una cosa, escoger. Y a veces escogemos mal, como escogemos mal una persona para una relación, como escogemos mal apurarnos a decir un sí a un trabajo, como escogemos mal salir a un lado o a otro, como escogemos mal una ropa para ponernos, porque no consultamos a Dios y porque no tenemos en claro el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Porque con el correr de los años, dentro de las diferentes cárceles, yo estuve preso en 32 cárceles diferentes, yo perdí la cuenta cuántas personas les pude hablar del Señor. Y
por ende algunos están acá. Decir, pero estamos en el mismo pabellón, pero estamos en la misma celda y pudimos hablarnos de Dios. Y decir, capaz que eso fue necesario para que hoy estemos acá. Capaz que nosotros somos muy rápidos para quejarnos de las cosas que hemos pasado. Mi viejo me quiso violar cuando tenía 8 años, mi madre me echó a la calle a los 9, la iglesia me recogió a los 11. Y digo, si mi viejo, y con los años, porque no es tan práctico, ya hablábamos con el hermano y decíamos, no es tan práctico. Y me decía, pero vos ¿cuánto te llevo? Digo, 1000 años. 1000 años, y lo que me falta. Pero un día entendí, si él no me hubiera hecho esto, o no me hubiera intentado hacer esto, yo no hubiera dado a mi vieja y mi vieja no me hubiera echado, pero si no me hubieran echado, yo no hubiera conocido la iglesia. Es más, mi familia entera, pero completa 100%, no conocía nada de Cristo. Tuvo que pasar algo en la familia, Dios tuvo que permitir algo, porque no es que Dios hizo eso o quiso hacer eso, sino que Dios permitió eso para que alguien se acercara a la iglesia y en la iglesia se acercara a Cristo, porque no es lo mismo, hay muchos en la iglesia que están lejos de Cristo, y eso llevarlo a mi casa. Y desde ahí, mis viejos tuvieron toda la pestaña, mi mamá todavía, gracias a Dios, desde aquel entonces. Entonces, decir, hay alguien que hace 50 años que está en la iglesia, porque gracias a que casi sucede algo, hubo un detonante, hubo un movimiento que hizo que alguien busque de Dios. Y no es que uno va, gracias Señor porque un día casi me pasa esto, pero sí gracias Señor porque nosotros, muchos de nosotros, no estaríamos acá. Y saquemos delincuencia y saquemos un montón de cosas, situaciones que han pasado, que tal vez no estaríamos acá, pero no estaría ni preso, no estaría consumiendo, pero según la palabra dice que todos estábamos perdidos, muertos en delito y en pecado. No precisa irnos tan al extremo, porque la gente piensa, no, pero yo nunca robé, pero yo nunca maté, pero yo nunca consumí. Todos los seres humanos estaban muertos en delito y en pecado. Algo tiene que cimbronear la familia para que alguien les hable de Cristo. Algo tiene que suceder en la vida y nosotros si vamos a la palabra vamos a ver registros y registros y registros bíblicos que hacen que sucedió algo. Un profeta que el Señor le dijo andate para allá y quédate en esa ciudad y ahí en el desierto ese yo voy a proveer, te voy a mandar comida, carne, te voy a mandar pan y como vas a tener sed vas a estar frente a un arroyo. Eso lo hizo el Señor. Andá tranquilo que te voy a dar todo. Y lo primero que le faltó fue agua. Me manda cuervos con pan, me manda cuervos con carne, me pone un arroyo enfrente y me falta agua. Si oro al mismo Dios que hizo todos esos milagros y me va a sacar un vaso de agua, saca del desierto. Un balde de agua, una manguera con agua saca. El mismo Dios que había hecho semejante milagro, pero él no se hubiera movido. Y había alguien que tenía un hijo que se estaba muriendo, que había muerte en esa casa y era necesario moverlo al profeta para ese lugar. Entonces te hace escasear algo. Y ahí es cuando nosotros empezamos a entender por qué a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos. Porque a veces hay situaciones que hacen que nosotros quieramos hasta ni venir a un lugar como esto, ni venir a la iglesia, o no orar, o no leer. Porque a veces hay situaciones que nos espantan un poco, porque a veces nos ponemos a mirar cómo prospera el otro y nosotros no prosperamos y ahora que hago todo bien me va mal. Porque 1000 veces me hice esa pregunta. Che, hago todo bien ahora. Y le preguntaba a mi vieja, mamá, todo derecho, todo correcto, todo honesto, todo en santidad, todo para el Señor y me va espantosamente mal. Pero eso me mueve para un lado y me mueve para el otro y me mueve para el otro y puedo hablarle de Él. Y es necesario. Yo casi que me resigno a entender que iba a ser pastor de cárcel, que por ende lo soy, pero no estando adentro. Y digo, capaz que esto me viene bien, acá adentro, de acá, y me acuerdo de lo último que le dije a mi mamá, desde la última cárcel que estuve en Argentina, digo, mamá, yo de donde sea, de acá de la cárcel que me traslade, si todavía me queda alguna otra, que me tenían que extraditar para acá, para Uruguay, acá no había prisiones perpetuas, me tuvieron que bajar la condena a 19 y yo ya estaba pasado. Digo, mamá, de la cárcel que sea, yo me voy al cielo. Y no es que me había resignado, había logrado lo más que puede querer un cristiano, porque creo que todos vivimos solamente para eso. Todo esto es pasajero. El mismo apóstol Pablo, allá por el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice,
pues tengo por cierto que ninguna de las aflicciones del tiempo presente son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo había entendido que a pesar de las miserias internas que podía tener, a pesar de los aguijones que Dios le permitió y le recalcó, no te lo voy a sacar, bástate mi gracia. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, y de las cárceles, y de los azotes, y de los naufragios, a pesar de todo eso, yo tengo seguro, tengo por cierto que nada de lo que nos esté pasando hoy se compara con lo que Dios tiene para mí. Pero nos achicamos y estamos solo esperando un milagro visible, la sanidad, en la economía. Vaya a saber, cada uno sabe lo que le está pidiendo al Señor. Y estamos pidiendo pedir y pedir mal. Porque estás pidiendo solo para vos, que no está mal. Porque todos le pedimos cosas a diario al Señor. Pero nuestro objetivo es el cielo. Nuestra meta es el cielo. Y si miramos para atrás, yo a veces, si miro poco, porque si miro hasta no me gusta. Pero fue todo eso necesario para estar acá. Fue necesario que diera toda una vuelta. Y me acuerdo que un día la llamo a mi mamá de acá. Yo ya estaba acá en Uruguay, en Concar de vuelta. Y Dios me trajo, la policía me trajo y Dios me metió en la misma celda. Y todavía tenía los barrotes soldados de cuando yo había cortado y me había fugado. Le digo, mamá, mirá la vuelta que le di. Salí de acá siendo una porquería de persona y volví siendo pastor. Preso, vieja, pero pastor. Mamá, se cumplió lo que dijo la pastora Sofía. Soy pastor, pero una mamá seguía orando por ese hijo. A ella, a mí me alcanzaba. Dios sabe, y no es que me había resignado porque, por ejemplo, Germán era un bautismo atrás de otro, eran cena del Señor, eran culto, era alabanza, era santidad, era ayuno, era oración. Mira hermano, a veces miro nuestra iglesia local y digo, loco, adentro estábamos más power todavía. Porque había hambre. Porque había menos entretenimiento, y no hablo de los celulares, menos cosas en las que entretener nuestra cabeza. Estábamos concentrados, Dios lo sabe, concentrados en irnos. De acá nos tenemos que ir al cielo. Yo quemé la etapa de salir. Y digo, mamá, de aquí a que salga, yo sigo orando, me dijo ella. Y a veces nosotros dejamos de orar. A veces nosotros... Y hoy hablaba con una persona, con un matrimonio, y hablamos mucho del amor y no entendía y me decía, sí, pero yo a mi marido lo eché, lo dejé, lo solté por las adicciones. Digo, yo dudo que vos lo hayas dejado por las adicciones. Sí, no me va a decir a mí, digo, pero si tu hijo consume, ¿lo echás? No, me dice. ¿Y por qué no lo echás? Y porque lo amo, ves que lo dejaste por falta de amor, no por adicción. Y eso es cuando entendemos que a veces nosotros soltamos cosas por falta de amor. Por falta de pasión en esto. Decir, yo creo, y me es más fácil a mí, porque me miro a mí. Pero cuando va a un gurí o cuando trabajo en algún centro de rehabilitación o mismo adentro de la cárcel, y yo los veo y yo les porfío yo a ellos, y uno diría, ellos me tendrían que porfiar. Digo, loco, Dios puede cambiarte. Sí, pero fíjate, Gustavo, no, Dios puede cambiarte vos. Porque la Biblia dice, Mateo 21, 22, todo lo que piden oración creyendo, Dios lo hará. Amén. Porque la Biblia dice, Lucas 1, 37, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Amén. Entonces tenemos palabras de sobra para entender que si estamos pasando situaciones y nos enfocamos en Cristo, Cristo si quiere, puede cambiar. Amén. Pero el objetivo de Él es mayor que eso. Porque nos quedamos y a veces parece una hazaña, escucha mucho, sí, pero yo ya no hago esto. Y yo ya no hago lo otro, y yo ya no hago aquello que nunca lo teníamos que haber hecho. ¿Sabes? Yo tengo un repertorio de cosas que te diría ya no hago. Pero también el Señor puede venir y decir que esto no lo tendría que haber hecho nunca. Yo lo usé de paso. Es típico, si fuera un hombre, un ser humano, sería alguien oportunista. Decir vos, ya que está, lo uso. Ya que robaste, bueno, predicarle a los presos. Ya que saliste, bueno, volvéis y seguirle predicando a los presos para mostrarles que se puede, llevarle un ejemplo. Entonces, no hay uno acá que Dios no lo pueda usar. No hay uno solo de los que estamos acá que Dios no pueda usarlo. Pero es que a veces nosotros tenemos familiares que todavía no le hemos hablado de Cristo porque decimos, y yo le voy a hablar. Hermano, le hablé yo. Imagínense cuánto le podemos hablar de Dios. Todos podemos hablarle de Cristo.
Claro que tenemos que mostrar un ejemplo, claro que tenemos que tener una conducta, pero a veces le erramos o no le erramos. A veces fallamos o no fallamos. Y es tiempo de volver a Cristo. Las fallas te llevan a Cristo, más que nada, más que los éxitos, porque a veces Dios te bendice con una buena camioneta, un buen auto o algo, y uno arranca a pasear por ahí. Sin embargo, cuando te pasa algo, vamos a la rodilla. Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, bendecime. Señor, guíame. ¿Es así o no es así? Y por eso que a veces Dios permite, porque no le dejamos otra opción. Que si no sucede nada, no vamos a Cristo. Que si capaz, hoy nos invitan acá, y es una bendición. A mí yo encima vengo y que no como, me quiero a veces matar, miro para ahí. Digo, a mí me hace bien venir acá. Porque parte de mi llamado es rozarme con hombres duros. Con hombres duros, hombres, y cada vez que visito alguna cárcel de otro país, hay una en Estados Unidos que le pedí al director que me deje nada más pasar el vidrio. No, el vidrio no, porque no se puede, porque vos no podés venir a romper la regla acá también. No, acá no podés pasar el vidrio. Él está con un régimen y yo no voy a ir, le digo, porque para eso le digo por teléfono. Le predico por teléfono, yo necesito darle un abrazo. Y sabe que hizo una excepción, y el hombre sabe que me dijo, sin saber toda esta conversadera, me dice, vos, qué bueno que viniste. Yo no quería morirme sin abrazar a una persona. Y capaz que ese abrazo hizo un quiebre en él. Porque a mí no me cambió un pasaje bíblico. Claro que es todo esto. Sería como que no pongamos cuestión. Esto es todo, no hay nada sin esto. Pero cuando llegué a una cárcel en la ciudad de La Plata, yo ya había sido declarado persona no grata, había tenido una segunda condena por canibalismo y ahí no había una figura en el Código Procesal Penal que pudiera amparar el canibalismo, porque en toda Latinoamérica no hay, y me pusieron estragos de una persona que hasta el día de hoy entro en todos los países y Argentina me cuesta entrar, hermano, le busco la vuelta. Y el otro día fui y me dice, ¡ay, cómo hiciste! Metí el auto en el barco, fui hasta Colonia, porque si lo meto acá llaman. Fui a Colonia, subí el barco, me quedé quietito, hija, yo voy en el barco, me tendrán que tirar para el agua. Digo, pero que llegar, llego, hija, le digo, hasta ahí. Después me mandarán para atrás, pero que nos abrazamos, no tuve problema. Pero cuando fui declarado así, llegué a una cárcel y entré a un pabellón y habían unos pocos cristianos y salió el pastor y me miró y me dice, todos te conocemos, uruguayo. Digo, bueno, me faltó decir amén, pero digo, bueno. Me dice, ¿sabés que nadie te quiere acá? Digo, sí, ya sé. ¿Sabés que tenés todo tan escondido? Mira, la iglesia está escondida. Digo, ¿cómo que está escondida la iglesia? Y me dice, que saben que venía vos y lo has judiado a casi todo. Bien puesto judiado era, porque era como Judas. Era. Pero el hombre me miró, hizo dos cosas. Una, me dio un abrazo. Nunca me olvidé de esa. Jamás. Cada vez que voy a Argentina, lo busco, porque me interesa saber cómo Dios me pudo abrazar a través de un hombre. Y no porque sea hombre, sexo, hombre y mujer, sino cómo Dios me dio lo que solo Dios sabía que yo necesitaba. Porque yo hubiera preferido, yo qué sé, que me predique, que me diga las normas, que me diga cómo se vive ahí, capaz que me impresione un poco para que yo me porte bien, no sé cuántas cosas podrían ser. Me pasó parecido allá cuando hay una historia por Marcos capítulo 10, versículo 46, que habla de Bartimeo, y Bartimeo, cuando llama la atención del Señor, el Señor se da vuelta y le dice a los discípulos, díganle que venga, y cuando viene él que estaba ciego, Jesús le hace solo una pregunta y le dice, ¿qué quiere que haga? Y él era ciego, ¿qué le va a pedir? Es como el preso, ¿qué le va a pedir? O el que no tiene un peso, ¿qué le va a pedir? Quiero que recobrar la vista, Señor. Y él le contestó, vete, tu fe te ha salvado. No dijo, vete, tu fe te ha devuelto la vista. Jesús sabía que lo que él necesitaba no era la vista, lo que él necesitaba era la salvación. Él en lo natural le pidió la vista y se la dio el Señor, pero lo primero que hizo es, vete, tu fe te ha salvado. Y yo cuando llegué a ese lugar tal vez le hubiera pedido, yo qué sé, la libertad, si era el pastor del lugar él. Pero él me abrazó. Fue la primera vez después de muchísimos años que pude llorar y llorar y llorar. Y después me apartó un poquito y me dijo, ¿y qué querés hacer, uruguayo? Digo, nada, estoy cansado. Cansado de matar, cansado de que me quieran matar. No me mataría, pero estoy cansado. Cansado de no poder dormir porque siempre alguien quiere atentar o hacer algo. Y que acá voy a estar solamente 3 días.
Me trajeron un sábado y el miércoles me sacaban. Sí o sí me hacían hacer miles de kilómetros encadenados en unos camiones, y para el norte, y 5.000 para el sur, y 4.000 para el norte, y así me tenían meses y meses sin bajar de ese camión, que por ende me habían roto la muñeca de tanto estar encadenado. Y él me dijo, si acá te portás bien y haces el seminario bíblico, que era el seminario bíblico de fe, no te sacan. Digo, no me van a sacar si el miércoles me sacan ya. Digo, hoy es sábado, yo lo único que quiero, miren cómo había bajado las pretensiones del uruguayo. Yo lo único que quiero era comer, tenía pelo, cortarme el pelo, bañarme y ver a mi visita. Nada más, hace 3 años que no veo a nadie, no me dejan tener visita en ningún lado. ¿Podré el martes tener visita? Me dijo. El martes podía hacerla venir de acá de Uruguay, de Tucumán, de todo, un convoy de visita, quería comer cosas ricas. Y hasta ahí alcanzó mi fe. Y él vuelve a insistirme, me dice, pero no te animás a el seminario bíblico. Digo, ¿qué hace el seminario bíblico? Digo, pero más demonio tengo adentro, hermano. Digo, ¿qué seminario bíblico voy a hacer? Digo, estoy con muchísimos años. Y me dice, pero bajá los martes y jueves a las 2:30 de la tarde, tenía que bajar a un salón. Digo, yo no tengo Biblia, ni quiero tener. Yo no escribo, no voy a hacer nada. Vos bajá igual, me dice. Digo, mirá que no voy a hacer nada. Mientras no molesté, bajá. Algo Dios va a hacer en vos. Y empecé a bajar y llegó el miércoles. El martes tuve visita, hice todas esas pocas cosas que quería hacer. Y el miércoles ya se escucha, de lejos uno escucha esos ruidos de tantos años, y las cadenas, y los portones, y el chirrido como en la película, y los camiones entrando a buscar a la gente. Digo, mamá, otra vez a viajar. Y preparé todas mis cosas, una sábana, todas las cosas adentro, y allá me iba resignado. Yo me olvidé lo que Dios me dijo a través del pastor. Yo no lo recibí, yo no lo creí. Yo me basé en los ruidos y en la vida, en la historia y en las anécdotas y en las experiencias, pero no en lo que Dios me dijo. Es lo que nos pasa a veces, Dios nos dice algo acá y nosotros salimos el otro día a hacer lo que nos parece correcto, nada malo, pero no es lo que Dios nos dijo. A veces Dios nos dice que esperemos y nosotros salimos volando por ahí. A veces Dios nos dice que nos activemos, nosotros queremos ayunar y quedarnos en casa, tranquilo, a esperar. Tenemos que buscar que Dios nos hable. Y saben que entraron los camiones y se escuchan los llamados a algunos y a otros los trancan para después poderlos sacar. Y se fue uno, otro y otro, y se escuchó el portón de vuelta, otra vez, y ya no me llevaron. Y me puse a orar, después de años sin doblar las rodillas. Y me puse a orar para darle gracias al Señor que me dejaba en una cárcel. Yo ya no esperaba salir, pero quería quedarme en una cárcel un tiempo, aunque sea. Recibir visitas, estudiar, trabajar. Algo Dios estaba haciendo adentro mío. Ya desde ahí algo Dios había empezado a hacer algo. Pero es necesario que nosotros nos lo creamos. Que entiendamos que la iglesia, claro, que alabar, adorar, escuchar, predicar, de todo. Pero en la iglesia nosotros tenemos que venir a buscar algo más. A la iglesia tenemos que venir. Yo que una vez se viene como resignado, sábado, ya o domingo, no sé cuándo tiene domingo, ¿no? Otra vez domingo a la iglesia. Y venimos como resignados, ¿no le ha pasado? Pasa, ¿o no? No pasa a veces a los pastores. No es nada del otro mundo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender. Un día llegué así de ganado y el mismo pastor me dijo, ¿cómo está? Porque estaba por allá, me sentaba, vio que se sienta con la espalda uno en la iglesia, por allá atrás me había sentado. Me dice, qué bueno que viniste, uruguayo. Y digo, sí, me obligaron los diáconos. Me trajeron casi del copete de la celda para acá. Me dice, cuando tenía ganas de venir, ¿qué ya tenés ganas de venir, Claudio? Digo, ni ganas de nada tenía hoy. Y esto es bueno porque el que te trajo es el Espíritu. ¿Sí se entiende? Ahora, yo quiero leerle algo rápido, que me dijo 15 minutos y ya voy como no sé cuánto. Y está en Hechos, capítulo 28. Hechos 28. ¿Estamos? ¿Sí? Hechos capítulo 21. ¿Lo tenés ahí en el celular? Estoy grabando la predica. Bien. Hechos 28. Sí. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hechos 28:1. Estando ya a salvo, Pablo venía de semejante odisea, naufragio, un montón de situaciones.
Pero ya estando a salvo, supimos recién que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Pablo, que ya venía de situaciones de naufragio, Pablo que venía de tempestades, Pablo que de repente venía porque iba para allá, pero Dios permite que le sucedan un montón de cosas para que vaya para allá. Saqué la cuenta que él no sabía ni siquiera el nombre de la isla. Él no sabía ni quién lo iba a recibir, si eran espirituales o no, por algo lo destaca, los naturales. Yo como cuando nosotros en la iglesia nos llenamos la boca, no, aquel es mundano y aquel es esto, lo separamos para allá re lejos, como si nosotros viniéramos de Marte. Ahora, él se entera ahí, mirá la isla cómo se llama. Che, mirá cómo nos tratan, no con poca humanidad. Lo tratan como lo deberíamos de tratar entre nosotros, como nos deberíamos de tratar en la iglesia, como deberíamos de hospedarnos. Acá nos hospedan bárbaros, y no por la comida, porque desde que te reciben con un abrazo, con una sonrisa, te hacen sentir en casa, te hacen sentir amigos, te hacen sentir familia, y eso es la iglesia. Amén. Eso es la iglesia. Después el resto, sí, está todo bárbaro, está todo el resto. No es lo mismo que tener un pancho con una sonrisa que te lo den por acá, así que otro. Porque uno ya le quita la gana, nosotros comemos igual, pero a otros normales les quita las ganas, ¿sí o no? Sí. Ahora, dice, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y yo destaco mucho que caía lluvia y hacía frío, porque el apóstol Pablo, mire lo que dice, y entonces, el versículo 3, habiendo recogido Pablo algunas ramas que las echó al fuego. Fíjese que maten a alguien cuando llueve mucho y digan, trae a la esquina y traemos una rama seca. Hermano, tenés que estar o volando en la fe o el otro te está tomando el pelo. Ahora, había mucha lluvia y mientras tanto Pablo recogiendo por ahí buscando una leña seca bajo la lluvia. Porque Pablo estaba en un nivel de espiritualidad que desbundaba a lo demás. Porque Pablo venía de situaciones que como a veces a mí me toca contar, y me paro a veces y me abatato con el que se me chocaron el auto, o no me sale este trabajo, y ahí nomás hay algo que adentro mío, no es que Dios me hable, acordate dónde te saqué, solo agarro wifi. Digo, me sacó de 115 años, me sacó de depresiones, me sacó del balazo en la cabeza, me sacó de la espalda toda llena de balas, me sacó de las drogas, me sacó de la mentira, me sacó del mundo, me sacó del infierno. Estoy llorando porque le falta el vidrio al auto. Porque no aprecié lo que Dios hizo en mi vida. Porque a todo Dios nos sacó de algún lado. ¿O no? No es necesario, le repito como al principio, a todos. Pastores, no pastores, Dios nos libró de algo. Y cuando miramos, y me he encontrado con gente y dice, a mí no. Digo, es que todavía te libró capaz antes de que las pasara. Andás a ver por las que ibas a pasar. ¿Se entiende, hermano? Pero la fe de Pablo, basado en todo lo que venía viviendo, oh, mirá cómo llueve, falta leña para hacer las pizzas, me voy bajo la lluvia a buscar rama seca y traerla para el fuego. Activando el milagro. Moviéndonos en pos del milagro, no orando y esperando en casa, Señor, yo quiero que me bendiga con un auto, me voy a dormir. Hermano, ¿vos querés que Dios te bendiga con un auto? Andá a laburar y metele pata y ahorrar un poco, y capaz que tenés que hasta meterte en algún crédito, pero Dios te bendice con la salud, te bendice con el trabajo, y te bendice con que vos estés inteligente, y te bendice para que el auto Él lo quiere usar. No, pero tengo el auto y el domingo no voy a la iglesia, lindo te va a ir. Porque Dios quiere usar todo lo que tiene a mano. Porque si vamos a registros bíblicos de sobra, José de Arimatea, que es lo único que él tenía, plata. ¿Y qué más tenía? Una tumba. Bueno, yo voy a usar la tumba también. Y una sábana, por ahí tenía. Bueno, la sábana también dámela, José de Arimatea, que está nuevita. Y el cementerio tenés vos también un panteón, ahí que sí, también ahí lo vamos a poner a Jesús. Y allá viene Simón de Sirene, también venía a ayudarlo a cargar la cruz. Todo lo que hay, Dios quiere usarlo. Para todos nosotros, porque yo lo puedo necesitar a usted y usted a mí. Porque lo que estamos acá nos necesitamos, ¿sí o no? Sí. Eso se trata del Evangelio, eso es la verdadera familia en Cristo. ¿Sí o no? Sí. Ahora dice que
Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Pero mire lo que le pasa a este hombre en pleno proceso. Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién, escapado del mar, la justicia no deja vivir? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahora, en pleno proceso, haciendo algo bueno, se muere una víbora. Hermano, voy a buscar allá leña, bajo la lluvia, semejante milagro, la traigo, la pongo en el fuego para que se active el fuego. Es como llegar a una casa y llevarle palabra de vida, palabra de aliento, palabra de Dios, y salga y te choque contra un árbol. ¿Sí? ¿Para qué vine? Porque pasa, porque le pasó a Ezequías. Estoy enfermo, mandalo a llamar a Isaías. Qué bueno viene Isaías, ¿o qué me dirá el profeta? Dice el Señor que te va a morir. Mamá, ¿para qué viniste? ¿Se entiende, hermano? Porque a veces nosotros somos resultadistas, queremos que suceda lo que nosotros queremos que suceda. Y nos olvidamos que detrás de todo hay un propósito. Y buscamos la definición de la palabra propósito y nada más que esto, dice la Real Academia Española. La intención de hacer algo. Punto. Eso es el propósito. Que Dios tiene la intención de hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Que el propósito es que somos un canal. Que el propósito es que a veces haciendo cosas buenas nos puede morder una víbora. Que a veces abrazando a un hermano el otro termina murmurando de vos. Que a veces prestándole algo a un hermano y no te paga más. Y se va de la iglesia uno de los dos. Mi mamá hacía torta toda la vida y ahora se jubiló la viejita. Y hacía torta y un día le vendió a una hermana, le vendía torta, toda la vida se jubiló de eso. Digo, mamá, te quiero dar un consejo. Y no es que Dios me dijo que te lo dé, mamá, pero me parece que vos le estás errando, vieja. No, porque es una torta para la hija, regalásela, mamá. Regalásela, vieja. Vos querés dársela porque me decís que querés bendecirla, pero se la está cobrando. Sí, pero se la cobro 3 veces. Si no te paga, una de las 2 se va de la iglesia. Entonces, vieja, vos que sos la única vez que lo vemos acá en la palabra, bastante acelerado, que entró y estaban haciendo negocios. Mamá, no venda nada acá adentro. Y ella aprendió que la iglesia no era para eso, hija. Porque si no, después renegar haciendo algo bueno. Porque ella la quería bendecir, cobraba la clave y tenés gastadera de cosas. Y a veces nos pasa como a este. En medio del proceso, Dios se glorifica igual. Porque mira, voy a leer unos versículos más. Ya eso me va. Ellos estaban esperando a que él se hinchase. Mire el entorno, ¿no? De los buenitos que lo recibieron, dice el versículo 6. Y ellos estaban esperando que él se hinchase, que cayese muerto de repente. El entorno a veces está esperando, hermano, que te pierdas. No, pero viste que Gustavo, que pastor, sí, pastor, pero lo vi fumando. Ya me pasé, yo le sentí olor, te dice el otro. Y ahí no, yo le miré los dedos amarillos, yo lo tenía el pastor cuando predicaba. Y ahí arranca la pelota, porque parecería que no queremos ayudarnos. ¿Para qué lo invitan? Parecería a veces como en el mundo que un sálvese quien pueda, y esto es entre todos. Uno cae, el otro lo levanta. Uno tropieza, el otro lo ayuda. Uno no viene, el otro lo va a buscar. Y nos miramos dentro de la iglesia, pero falta que seamos amigos más que hermanos, para que nosotros estemos mirando. Vos viste que faltó fulano, no sabemos los nombres a veces. A mí me pasó un día, no sabía los nombres de los hermanos de mi iglesia. Y agarré un poquito de coherencia y digo, ¿cómo les digo que somos hermanos y no sé ni los nombres? Cuanto menos el problema. Y Dios te va enseñando. Ahora, sin embargo, hay parte del entorno, a veces hay familiares así, Ellos estaban esperando a que él se hinche. Chao, lo mordió, ahora se va a hinchar, ahora va a caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. No, este es el pastor, ahora mi hijo es pastor. Ya no más. No, pero no. Ahora apóstoles, ya ahora mejor de mi hermano y mi tío y mi abuelo, ahora wow. Pero mientras tanto parecía que me iba a morir en la cárcel. Mientras tanto parecía que en cualquier momento recae, porque le veo los ojos medio rojos también. Todos los días me miraban así. Cuando caminaba me miraba mi familia así. A ver cuándo recaía. Si Dios te libra, nunca recae. Si vos la dejás, no sé. Pero si Dios verdaderamente te libra de algo, no recae. No hay recaída. Si Dios me sacó la delincuencia, nunca más. Me puedo estar muriendo de hambre que nunca va a pasar.
Pero nunca recaería en eso. Pero no es porque no quiera, porque no pueda, porque no sepa si es lo único que supe hacer siempre. Es porque Dios me lo sacó, no está en más en mí. Hay cosas que ya no están en uno. Y si todavía andamos a veces con alguna cosita, pídale a Dios que se la saque. O sea, no hay nada más, no hay nada mejor que ser sincero con uno mismo. Decir, yo todavía miento. Yo todavía miro algo en el celular. Yo todavía 2x3 me quedo con algún vuelto. Yo todavía tengo ganas, todavía miro a la vecina. Hermano, no se asuste. Pídale a Dios que se lo saque. No se quede con eso por vergüenza al que dirán, por vergüenza, pero ¿cómo me puede pasar a mí después de tantos años de iglesia? Pídale a Dios que se lo saque. A todos nos pasa algo. Pero de todo Dios nos quiere librar. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ahora dice en el 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Fíjese cómo arranca acá el propósito. Todo lo que permitió Dios, todo este proceso, Dios se glorifica mediante un propósito. Y dice que el padre de Publio, cuando éste vio lo que Dios podía hacer en él, le dijo, está enfermo, tiene fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso la mano mordida por la víbora, y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Si Pablo no hubiera naufragado, Pablo no llegaba a esta isla. Si en la isla Pablo no se hubiera activado a buscar leña seca bajo de la lluvia, la víbora no lo mordía. Si la víbora no lo mordía, la gente no iba a creer en Dios. Si la gente no creía en Dios, el padre de Publio se moría. Si el padre de Publio se moría, todos los de la isla que están enfermos se morían también. Fíjese lo maravilloso de Dios, que a veces nosotros nos quedamos solo con lo que Dios tiene para nosotros y nos olvidamos que cuando Dios permite algo, así sea estar consumiendo en una esquina, háblele a lo que estén consumiendo con usted. Háblele al del almacén, háblele a la carnicería, háblele al vecino, háblele a su madre, háblele a su familia, háblele a quien sea, porque nosotros no sabemos para qué Dios permite que nos muerda una víbora. Ahora, la víbora le mordió y era venenosa, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿cuántas cosas nosotros nos han mordido en la vida? Venenosa también. No han mordido mujeres, no han mordido vicios, no han mordido situaciones delictivas, no han mordido la mentira, no han mordido la pornografía, no ha mordido el diablo, no ha mordido el mundo, no ha mordido nuestra carne. Y Dios permite que la víbora te muerda. Pero lo que no permite Dios es que la víbora te mate. Dios permite que nos pasen cosas, pero no nos van a matar. No estaríamos acá. Si hasta acá nos ayudó Jehová, ¿por qué dudamos de quién nos va a ayudar ahora el lunes si hay un lunes? Si hasta acá Dios proveyó, ¿por qué dudamos de su provisión? Si hasta acá hemos visto milagros, porque hemos visto algún milagro que otro, ¿sí o no? Sí, aunque sea en otro, pero hemos visto. ¿Es o no es? Ahora, si lo hizo en él, ¿por qué yo no le voy a pedir? No sé si lo va a hacer en mí, pero si lo hizo en él, yo le pido. Ahora, si a él lo mordió una serpiente y era tan humano como yo, y la serpiente no lo mató, ¿por qué tengo miedo que a veces situaciones me maten vos? Y no estoy hablando de muerte física, o sí. Pero hay muchas otras muertes. Hay cristianos muertos en las iglesias. Fíjese que David no anda por ahí contando la batalla que le ganó a Goliat. Él anda por allá por el Salmo 51 peleando esa batalla, contando esa batalla. Que pequé, que me equivoqué, que no quite tu espíritu de mí. No te apartes de mí, Señor. Ayúdame, Señor. Perdona. Esa es la batalla de David. Matar a Goliat, un juego de niño. Si lo hizo el Señor, solito. No fue una piedra, no fue una onda, no fue nada. David sabía que donde se podía morir era no arrepentirse. Y a veces a nosotros nos cuesta arrepentirnos porque no somos sinceros con nosotros. Usted no sabe la de cristiano que me cruzo, que me dice estoy bien. Y yo por dentro digo,
¿Qué rol vos creemos que estamos bien? Aquel que se cree estar firme, nosotros somos llamados a arrepentirnos. Hombres, mujeres, niños, grandes más o menos, con más experiencia, con credenciales, sin credenciales, tenemos que arrepentirnos y ser hombre usado para otro. Y entender que a veces nos van a pasar cosas y en cuanto más tenemos que orar y preguntarle al Señor, ¿para qué será? Porque yo sé que no me voy a morir. ¿Para qué permitiste esta mordedura si yo sé que no me voy a morir, Señor? Uno va a permitir que esta víbora me mate. Puedes permitir 40.000 cosas diferentes, pero cuando Dios tiene un propósito con vos, Dios te va a sostener. Hermano, yo le he visto de cerca años, y siempre pensé que era la última. Siempre. Además, estando con Germán, le he visto al lado, y siempre, y así va a ser siempre, Dios me va a rescatar. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la clave, hermano? Estar bien con Él. No con la víbora. Nadie le habló a la víbora. Dios sabía que iba a usar la mano de Pablo. Por eso que allá por Hechos 19:22 dice, hacía Dios milagros extraordinarios de la mano de Pablo. Imagínense si la víbora no lo hubiera matado, le comía la mano. Dios quería hacer milagros a través de la vida de Pablo. O no lo puede hacer sin Pablo, Dios. Pero él le quería hacerlo a través de la mano de Pablo. Él quería que al papá de Publio le impusiera las manos, Pablo. Él tenía ciertos siervos para que Pablo le impusiera sus manos. Él tenía un propósito con Pablo. Si Dios tiene propósito con vos, vos no te morís hasta que Dios no haya cumplido su propósito. Amén. Amén. Dios lo bendiga mucho, Luis. Amén.